Y yendo a lo de hoy, esto va a ser una mesa Garzonio-Garzonio. Bueno, la presento, Fabiana Garzonio, profesora de literatura, además mi prima. Pero bueno, compartimos una historia en común con nuestros padres, creo yo, que los dos eran unos apasionados por la cultura galesa. Al no tener ascendencia galesa, pero haber nacido en Esquel de muy chicos y haber tenido muchos amigos y haber comido muchos pan con manteca y haber compartido la infancia con la colectividad galesa, realmente tenían muchísimo cariño, mucho aprecio, sabían un montón, habían estudiado un montón y formaron parte de distintas maneras, de distintas asociaciones y distintas celebraciones. Por ejemplo, bueno, Héctor Garzonio fue de la compañía de Refleros de Chubut, mi padre fue parte de las celebraciones de los 100 años. Bueno, en distintos momentos, en distintas comisiones siempre actuaron a favor y bueno, en el libro que hoy presentamos cuenta esto, ¿no? Justamente la infancia, gran parte de las historias, los personajes que poblaban Esquel en ese momento y los recuerdos que Héctor tenía de su infancia, que tiene que ver mucho con la colonia galesa de Islas de Octubre. Así que Fabi, te dejo, yo te acompaño. Muchas gracias, Silvia. La verdad estoy muy contenta de estar acá, muy emocionante. Bueno, mi papá falleció el 26 de agosto del año pasado y ya estaba en contacto con la editorial Remitentes Patagonia, de Pablo Lopresti y Julia Chartoura. Estaba un poco apabullado por la tarea esta de publicar, un poquito asustado, pero él ya tenía todo el material que no fue escrito solamente en los últimos años, sino a lo largo de muchos años. Incluso yo ya estoy jubilada como profe rural de lengua y literatura. Me acompañó a varias escuelas porque se interesaba, sabía de la historia del lugar y se interesaba por la historia actual. ¿Sí? Así que tuvimos la suerte de compartir mucho. Como gran regalo entonces para nosotros, para mi familia, fue que en el mismo año que falleció publiquemos el libro, ¿sí? Y entonces realmente fue un homenaje, parecía en vida porque lo presentamos en Esquel y realmente fue maravilloso porque se presentó el libro, no de un modo tal vez formal, porque la verdad es que era como el espíritu de mi papá estaba ahí, porque bueno, yo convoqué a mis sobrinos, hijos, todos los nietos leyendo fragmentos que a todos estos relatos de acá los conocemos todos, porque si de algo se caracteriza mi familia, nuestra familia, es del gran relato familiar, ¿sí? de esta transmisión oral y de generación en generación, en los almuerzos, y fulanito, y tal vez, y de dónde vino, y toda esa historia que trasciende lo que es la chismografía, sino el origen y los movimientos familiares que tienen que ver por ahí con lo edilicio, con lo patrimonial, y siempre el territorio, el paisaje, ahí. Entonces era parte el relato en la familia. Y volviendo a la presentación que fue en diciembre del año pasado, además de leer mis hijos, los nietos, fue muy lindo, se abrió a anécdotas del público. Así que había bastante para contar, porque de algo también se caracterizaba, era que una persona que fallece, más allá de ser mi papá, a los 96 años, ese mismo día había ido a una clase de pilates, ¿sí?
y se sintió mal porque realmente comió mucho en un asado 2 días antes. Y bueno, fallece así, ¿no? Y se caracteriza por, yo camino por el que y me habla gente joven, no solo amigos de los nietos, de mis hijos, que compartían mucho con él, de todas las edades. Es increíble, es el espíritu ese joven que también lo tenía el tío Carlos, también. Y bueno, y Omar, que acá está mi prima, también se caracterizaba por ser un gran profesor, también, además de abogado, ¿no? Y esto del relato es verdad, porque bueno, todos los hijos de la familia son relatos, en particular nuestra abuela, que recuerdo los viajes a Esquel, porque era muy común que vayamos a Esquel, y era un placer ir en el viaje y contando mi abuela, porque mi abuela llegó con 4 años a Esquel en ese momento. Estamos en 1908, por ahí llegó, porque ella ya tenía 4, ¿no? Bueno, llegó, digamos, Esquel recién empezaba, cuando ella llega, y ella contaba los viajes. No, porque acá estaban los bandidos y no sé qué pasó, y a lo mataron no sé qué, y era un placer los viajes, porque te contaba era su vida y parecía que había sido el lejano oeste, ¿no? Lo que contaba era increíble, y aparte de una memoria, si algo tenían todos, era una memoria prodigiosa. Todos tienen impresionante los relatos. Bueno, ayer con Luis nada más, a partir de un cuchillo, y antes nos faltaron horas para seguir charlando, porque cada uno tiene los condimentos, pero bueno, hay un relato en común y tiene que ver con esto que yo cuando era profe y sigo trabajando en esa línea, porque tengo un emprendimiento esto no es para pasar propaganda, porque es chiquito mi emprendimiento, que se llama Patagonia Narrada. Hago turismo y paseos narrados. Profesora de lengua, me encantan las anécdotas, lo histórico, me muevo con este emprendimiento. Y parto desde cuando trabajaba, empecé a trabajar con una línea de trabajo que considero, no solamente yo, es todo un enfoque, que narradores somos todos, narradores sociales desde el momento en que estamos contando la experiencia de un viaje, de una trayectoria, que todo el relato es lo que nos está uniendo, a pesar de todas estas visiones apocalípticas que tienen que ver con los celulares, con todo lo que nos está invadiendo, pero creo que el relato se mantiene y el efecto del fuego, aunque sea simbólicamente nos una, está, porque la charla siempre nos sigue convocando. Yo les quiero leer porque mi papá, Héctor Cabrasoño, que nació en 1928 en Esquel, él cada 15 días, hace 2 años, después de la pandemia, asistía a Radio Nacional, tenía una columna donde hablaba de temas históricos, ¿sí? Con un periodista del cual se hizo muy amigos, porque además iba a haber un partido de fútbol, bueno, y eso a él también lo tenía muy ocupado, además de otros quehaceres, ocupaciones que tenía, porque estaba con los rifleros, con el Rotary, un poquito desencantado con el Rotary, porque no era lo que antes, pero estaba siempre alerta, atento a lo que pasaba en el pueblo. Y al programa de Radio Nacional, que se llama La Aristocracia, que realmente es un programa muy valioso, y lo que ha hecho Mauro, le dicen Calaverita Mateos, ha hecho un trabajo de documentación de archivos que es increíble, porque invita a gente de antes, nueva, actual a su programa. Mi papá ya tenía una columna estable, entonces a veces me consultaba qué te parece, de qué puedo hablar en este próximo programa, y a veces sacaba de la manga, ahí creo que en el trayecto que iba manejando, y siempre tenía algo, y la gente se comunicaba con el programa, pero hasta lo último,
¿Qué dicen Mauro y otra conductora? Que realmente en el último programa fue una despedida de él. Sí, así es. Mauro Mateo, que escribe este texto, mi papá era contador público, y esto quiero también rescatar antes de leer, el mérito de nuestra abuela, abuelo, Nono Luis y abuela Violeta, y también que lo testimonia acá en el libro su querida abuela Lola, porque así muchas anécdotas de su abuela Lola, que sería nuestra bisabuela uruguaya, que dejó mucho en su Uruguay querido para venirse con su marido a esas tierras de la cordillera. No había secundario en Esquel y ellos querían que los hijos estudiaran y salieron adelante a cada mujer porque los 4 estudiaron. Y bueno, eso también es un mensaje actual. Yo como profe, y acá hay también docentes, no sé si en ejercicio o jubiladas, pero la verdad que la educación nos sigue salvando, ¿cierto? Es así. Y bueno, ellos tuvieron la oportunidad, eran chicos súper inteligentes, despiertos, pero tenían ahí un gran apoyo, que primero, al menos papá tuvo que venir un año a Trelew, a los 12, 13 años, en esa época, después de un año a Buenos Aires, y después ya empalmaron con Córdoba y estudiaron. No había secundario, ¿no? Los chicos, la única posibilidad de tener educación secundaria, ni hablar de universitaria, bueno, era claro. Yéndose a los 12 años. A mi papá, de ir al aniversario de la escuela normal, del normal de Trelew, acá. Y sí estuvimos hablando con Sí, pero al final no pudo ver. Bueno, y volviendo a este texto, lo quiero leer porque Mauro lo escribió cuando falleció mi papá. Don Héctor, el contador público. Héctor Garzoño y el oficio artesanal de contar. Hay personas que viven la vida bien vivida, dirían los abuelos, y coincido plenamente con esta apreciación. Agrego también que las palabras, oral y escrita, tienen vida propia, y no es que solo hacemos uso de sus facultades, sino que ellas son las que nos utilizan como cauce por donde corre el agua de las representaciones pasadas, presentes y futuras de la existencia. Y en ese laburo de las letras y sus combinaciones con las destrezas lúdicas del lenguaje, nos sorprende, y dichosos los que son acariciados por esta sorpresa, como los niños, como don Héctor Garzoño, ese niño grande y pícaro que fue contador antes de ser contador hasta el último suspiro. Y bien que era pícaro. Hoy dejaremos de lado, con permiso de la economía, los aspectos relacionados a la actividad académica y profesional como contador para hablar de lo que más le gustaba, su oficio de contador. Héctor era un contador, cosechero de anécdotas sencillas, de esas que nos acarician la mejilla de la ternura y nos fabrican puentes entre las infancias de los que nos precedieron hasta estos días. Don Garzoño era un contador, recolector de las historias, que la historia oficial decidió no albergar en sus caras páginas, y en esa recolección nos dejó, tal vez, una historia más cercana y vecina. El Héctor era un contador, arreaba cual tropilla los sucesos relevantes de la comunidad hasta un corral sin cerco ni bozales, en donde los ordenaba para luego darles libertad para salir al galope, hasta los libros, hasta una reunión y charla de amigos, o en su espacio de Radio Nacional de Esquel, para dejar la marca de los ayeres que se hacen presentes para fabricar futuros. El viejito era un contador, que armaba rompecabezas con los calendarios y jugaba al Tetris con las fechas, las efemérides, los nombres, y los alojaba en libros y tertulias con amigos. El niño abuelo fue un contador que no se perdía el encuentro del fútbol, una fiesta popular, un recital o un acto del pueblo, anotando en su libretita y lápiz mental, ya que sentía una obligación moral y responsabilidad social de recopilar las páginas significativas de una sociedad. En fin, Héctor Garzoño ejerció, nunca mejor dicho,
por el lenguaje que nos sorprende, el oficio de contador público, el contador de nuestras cosas, el contador de las pequeñas, grandes manifestaciones de su región, el contador artesanal que honró el músculo de la memoria hasta ayer, que dijo seguramente que otros sigan cosechando historias en este territorio. Yo me monto a mi Pegasus y desplegando las alas de la vida y las palabras, me voy a buscar historias por el cosmos, no me lloren, búsquenme en el reflejo de la luna, en Arroyo Esquel, en el Mallín, que da de beber a la vegetación autóctona, me encontrarán en las veredas, esquinas y ladrillos de los barrios, pero fundamentalmente voy a estar en los niños que empiezan a hablar, a leer, para que no olviden nunca el valor de la palabra como elemento mágico que nos permite aún en estos tiempos que las tecnologías quieren atropellar, seguir contando y tejiendo redes de humanidad en las comunidades. Esto lo escribió Mauro. Bueno, yo como me planteé, digo, este es libro, Historias y Anécdotas de la Cordillera Patagónica. Es mi padre el autor, o sea, no tengo mucha distancia con la obra, pero realmente es una pieza regional, literaria, que trasciende lo literario. Te quería contar que fue declarado de interés provincial por la legislatura, porque resulta que, les cuento la parte ahí personal, el secretario de una diputada, que es un muchacho, para mí un chico, pero un muchacho ya de 40, ya Néstor Tejeda, es secretario de una diputada de Esquel. Y para él fue invalorable el legado de mi papá y de mi mamá. Dice que a él el primer libro de cuentos se lo regalaron mis padres. Pero mi mamá también era una gran lectora, acá eran los dos. Además el libro ya era hablado porque alguien estaba leyendo algo y ya era colectivo el asunto. Este muchacho, Néstor, que es secretario actual de una diputada provincial, sin que yo lo supiera, hace la gestión para que sea declarado de interés, porque él ya sabía de qué trataba el libro, era amigo de mi papá, otro amigo joven, y entonces ya estaban en tratativas, no lo ayudó, para que saliera el libro, no estuvo en esa parte, pero sí le parecía, conocía los relatos y le parecía importante. Entonces eso lo quiero contar. Y ¿a qué voy? Es que digo, este libro es caro para mí, muy querido para nuestra familia, pero realmente tiene, me planteé como una hipótesis, realmente solamente tiene valor para la gente del entorno, para la familia, y escribí algo como para responderme esa pregunta. Lo escribí en un blog que era de él, creo que de los años 30, no sé, 40. Entonces, yo me pregunto si las historias y anécdotas de la cordillera patagónica trascienden el interés regional, y específicamente el de la cordillera, y hasta me animo a decir lo familiar. Y me respondo que creo que sí, porque narra episodios de la infancia, y desde el entorno inmediato del narrador nos lleva de paseo para que podamos ver, apreciar el paisaje, el territorio de Esquel, que recientemente se había convertido en villa, como decía Silvina, cuando llega la nona Violeta con su familia, Violeta Blanca Moré con sus hermanos, no sé si nació alguien en Esquel. Uno sí, seguro, no sé, yo creo que sí, Eran 8, sí, no llegaron bien. Bueno, había uno que no se veía nunca. No, sí tenían muchas historias. Sí, claro, nació en sí. Bueno, entonces, esto, a través de las vivencias de los personajes, que en ellas aparecen, ¿no? Nos cuenta toda esta conformación de la sociedad de Esquel,
y en comunicación con todo el entorno. Héroes y heroínas de carne y hueso, que como todo ser humano tendrían sus claros y oscuros, por supuesto, no hay que considerar ni siquiera a mi padre, no es el héroe que está inmolado, todos tenemos nuestros claros y oscuros, pero que realmente esa trayectoria marca un camino heroico. Yo como profe siempre trabajé con esto de los mitos, del relato del héroe, del camino del héroe, de la heroína, que en realidad lo somos todos, ¿no? Porque solo a través de los relatos escritos y también orales podemos dimensionar las dificultades que aquellas vidas ofrecían. Pero me pregunto también, ¿las dimensionamos realmente? Hablábamos con mi tía, con la mamá acá de Silvina Edelweiss, con mi tía Mila. Todos sabemos de las dificultades que vivieron, ¿sí? De la falta del agua, de los fríos, de las heladas, acá bueno, del mar, de las inclemencias del tiempo, de la falta de agua también, pero no lo vivimos, ¿no? Las dimensiones realmente, lo dimensionamos realmente desde nuestras comodidades o el modo también de desplazarnos hoy, porque fundamental el traslado, cómo se trasladaban, postas que había que hacer, días de viaje, todos los víveres, todo lo que se ponía en movimiento. Y entonces aparece la temática constante del traslado, del viaje por el territorio para poder comenzar una vida nueva. A veces el nexo con esa nueva tierra era un relato sobre las posibilidades y bondades de una tierra por descubrir, como por ejemplo cuando llegaban tehuelches acá a la costa, que contaban de la cordillera, de la posibilidad de agua, montaña, presencia de oro, por ejemplo, ¿no? Una tierra nueva por descubrir, otras porque algún pariente se había adelantado. Y acá me detengo un poco en un relato que siempre nos ha conmovido, porque también estaba dentro de lo que podríamos llamar el acervo familiar, el encuentro de un tío abuelo nuestro con su hermano, que prácticamente no se conocieron porque en España lo separan, a Joaquín Condado, y llega a Esquel, y cuando llega a Esquel, a un hotel, sus cartas para el hermano estaban todas, nunca habían llegado a destino. Y por supuesto siempre estaba esto de las gauchadas, de los favores. Él era chico, y el dueño del hotel, o el encargado, le dice: sí, fulanito está trabajando en un campo, Zúñiga, que era donde estaba primero el telégrafo, Esquel, y se va en búsqueda de él, que en realidad lo iban a dejar en la ruta que viene por Teca, y el conductor se apiada del joven españolito, de mi tío político, Joaquín, y lo lleva al campo. Y ese encuentro también se reconocen por la voz. Realmente ese relato siempre fue muy conmovedor, de don Leónidas Alemán con su hermano, también, que se reconocen en las penumbras, en un campo. Bueno, y todo esto, ¿no? Realmente decimos, era gente de carne y hueso, pero qué trayectoria, ¿no? Bueno, es la historia de las migraciones, es así. ¿Y qué más me escribí acá? Y esto de la infancia, que se dice que la infancia es la patria, ¿sí? Realmente mi papá se fue, tuvo la posibilidad de quedarse a vivir en la costa. La verdad que él se sentía en Trelew como en su casa, porque fue así. Tuvo la posibilidad de vivir en Río Gallego, dijo que no, es el único que volvió a la cordillera y amaba su tierra. Yo camino, hago senderismo, y bueno, mis compañeras también me dicen, pero bueno, a ver qué pasa acá, Fabián. Por ejemplo, cuando vamos al Cañadón de los Bandidos. Ese relato que también se me ocurrió contárselo
en el jardín de infantes, cuando mi hija tenía 4 o 5 años, la más grande, quedaron un poquito traumados. Claro, porque resulta que ven a una partida de bandoleros, lo que sería hoy Camino a la Olla, que siempre mi papá nos contaba, porque él también, defensor de los árboles, del agua por supuesto, del bosque nativo, y nos contaba que Camino a la Olla era todo bosque de ñire, chacay, que no quedó nada para abastecer al pueblo con calefacción, ¿no? Para la calefacción de las casas. Y en un claro de ese bosque alguien los ve a los bandoleros que, sí, cuando van camino a la olla, vieron que está el cañadón de los bandidos, estaban refugiados ahí, los mira desde arriba, ¿sí? Y avisa a la policía fronteriza a Esquel, y sale toda una comitiva atrás de ellos. Bueno, ahí hubo un enfrentamiento, a uno de ellos le pegan un tiro en una pierna y deciden que un grupo, que era, me acuerdo porque el apellido es conocido, Gibbons, los siguen persiguiendo camino a Cholila y vienen con el herido a Esquel, que era un millorio ahí, y ahí estaba nuestro bisabuelo Ángel Moret, el padre de nuestra nona Violeta, y le serruchan la pierna al pobre señor. Yo eso sé, lo conocemos, contarle en la salita de 5. Ahora maestra que quedaron un poco. Lo que pasa es que me parecía natural, bueno, esa es una historia real. Y hay otro relato también. Teníamos un pariente político, no sé, Cora, vos no sé si lo. No, ni lo alcanzaste. No, a Irma. A Irma, la tía, sí, era la hermana de nuestra abuela. Sí, estuvo casada con un comisario que, bueno, ser comisario en esa época era allanarte, ¿sí? Estaban ahí. No sé si sería gatillo fácil, pero era una época que estaban armados hasta los dientes. Incluso hay un episodio donde él ve cerca de Esquel, como camino a la Z, ve un grupo de bandoleros también que conocía y estaba con niños, entre ellos nuestros padres, en un auto que era muy moderno para la época, los había llevado a dar una vuelta y mi papá ahí me parece que lo novela un poquito, ¿no? Dice que Ollanarte le dijo, porque que recibieron un tiro, dio contra el auxilio y que todo cuerpo a tierra, que Ollanarte vuelve, los deja, no sé cómo se llama tan rápido, y avisa y sale. Bueno, eso era de familia también, ¿eh? Sí, yo les contaba también que trabajé con un grupo de gente grande, de cuentacuentos, y había un señor que escribía que decía, por favor, le decía a la gente de edad, si esta es la historia, que por lo menos esto se acierta. Entonces, por ahí papá don Garzonio le agregaba. Pero bueno, este personaje que tuvimos sería un biopolítico que no alcanzamos a conocer. Está el relato ahí que en un momento se tuvo que, es medio comprometedor el relato, pero había un bandido que si él no lo mataba primero, él se la tenía jurada, Serafín Bustamante, es para integrar la canción de Bandidos Rurales de los Viejos. Realmente. Bueno, estas historias de bandidos me acompañó a escuelas y se los contaba a los chicos y mis alumnos, estudiantes, así, con los relatos de mi padre. Y volviendo a ver, que no me acuerdo qué más había escrito acá, esto de los bandoleros, y esto del cañadón de los bandidos ya lo conté, y me pregunto también, otra hipótesis, ¿qué tendrá que ver este relato, este libro, para que yo venga a presentarlo acá en esta semana, que lo organiza la Asociación Galesa? Un
poco lo adelantó Silvina, ellos se criaron entre familias galesas. En mi familia tengo primas casadas con galesas, primas de mamá, primas mías, o sea que también hay gente de descendencia galesa. Yo participo todos los años como jurado del stable y con mucho gusto, y por eso digo que la juventud no está perdida. Y más que, no sé quién para decirlo, pero cuando hay estos relatos así de que todo está mal, por ejemplo, a mí lo que me ha impresionado mucho, yo intervengo sobre todo en el recitado y con lo escrito, es que creo que los chicos se han beneficiado mucho con todos los programas de canto, de exposición de lo que hacen, porque ahora recitan no como antes, que parecían que iban a salir volando, ¿viste? Que hacían con las manos, que clamaban, así como unos gestos que eran medio impuestos. Ahora tienen una soltura que es increíble, es lo que he visto últimamente en el stable, que es más pequeño, de Treverín y muy abierto a la comunidad. Mi mamá, una de sus mejores amigas era Iris Lloyd, también descendiente de Apiwan, que unos bandoleros lo matan en el Arroyo Pescado, muy joven, con todo lo que tenía por hacer ese hombre. Era el bisabuelo o tatarabuelo de una amiga de mis hermanas, bisabuelo. Así que también la cultura galesa siempre en el medio, además de, por supuesto, el té, de la tomata, el té a Treverín, pero el té nuestro, con lo que traía Iris, lo que traía mi tía Milda, bueno, mi madre también re cocinera, estaba los scones, mi abuela, que era española, era una receta de la mamá de Iris, por ejemplo. Así que siempre, lo que sí, el idioma fue un impedimento, la verdad que no tampoco me interesé por ponerme a estudiar, ya demasiado tenía con el inglés. Entonces, mi pregunta es: ¿qué interés tiene este libro para ser presentado en esta semana? Por ahí me voy por los relatos. Y la verdad que tiene mucho, porque un personaje muy también querido para mi padre era el vaquiano, Juan Daniel Evans, que es increíble todo lo que hicieron. Bueno, yo trabajo con grupitos de turismo y voy a lo de Mervyn Evans, al molino, y él está recreando lo que eran los molinos de antes. Se cortó todo eso, que ya sabemos las razones, pero que hubiera sido otra la historia si los molinos hubieran seguido funcionando, si hubiese seguido siendo un polo productivo de trigo como lo era, si el tren hubiera sido como se pensó hacia el Pacífico, ¿sí? Y eso es la historia un poquito que ya la conocemos, del Malacara, del querido Malacara, que acá también lo nombra mi papá porque era un amante. Mi papá, él lo decía, si vos recién lo conocías a él, pero ya le hablabas de un caballo, ya le caía bien. Nació con los caballos, y al primer caballo que él tiene se lo regala a su abuelo. Se lo compra la abuela Dolores, la abuela Lola. Un Botafogo, era más grande el nombre que el caballo, porque era un pony. Y bueno, gente es un esquel de antes, realmente, que ya lo que él nos contaba ya era de antes. Sus vivencias de chicos, y para sus hermanos que iban cada tanto, y su hermana también era de antes. Pero quiero recalcar que él no se quedó en la historia, era memoria viviente, era nostálgico, sí, pero muy interesado y muy involucrado con el devenir actual, no solamente de Esquel, sino de la provincia. Y acá en particular hay un relato que a mí me encanta, es también un personaje que me encanta, que es Glenys Owen. Una mujer también galesa, nacida acá en Perengaino,
que después queda viuda y se traslada con sus hijos a la cordillera, hereda una parte del campo que parece improductiva, ¿sí? Hereda vacas, también acá cuenta cómo se impresionó a mi papá porque la vio en un arroyo en medio de la ruta. Pero a mí lo que, entre otras cosas que me encantan de Glenis, es que ella lo dice, heredé una parte que es improductiva. ¿Por qué? Porque hay cañadones, pero hay agua y hay cascadas, porque son las cascadas del Antifol. Y lo que más me gusta es que ella siempre dijo que esto yo no me lo guardo para mí, sino abro la tranquera. Y estuvo muy astuta porque hizo este comodato, este convenio con la provincia, que por 30 años, donde lo habilitaron, hacen las instalaciones, pasan los 30 años, pandemia de por medio, estaba un poquito abandonado por falta de recursos, bueno, y la familia lo recupera. Así que ahí está la familia, Glenis ya falleció, y con una visión de futuro realmente asombrosa, porque no era muy común, ¿no?, que mujeres estuvieran, ella era pescadora de mosca, trajo a norteamericanos a pescar, y con una visión impresionante de futuro de lo que es Trevelin hoy en desarrollo, Trevelin que hay que cambiar. Así que, bueno, los invito a leer el libro y yo me respondí a estas hipótesis y creo que sí, que tiene un valor muy entrañable para nosotros, historias que ya hemos ido conociendo de toda la vida, que mis hijos, mis nietos, todos pueden hablar de estos relatos. Hay un hit acá, es el de la mechuda sin cabeza. Ese es real, es una historia real porque camino a la reserva provincial del lago Baguil, ¿han escuchado? Baguil era un galés medio ermitaño, en realidad el nombre era Edward Jones, y se lo conoce por el nombre del lugar de donde provenía él, que había muchos Jones. Hay que aclarar cuál. Claro, y era bastante ermitaño el hombre, correspondió no sé qué legua, pero el lago Baguil estaba en su parte, ¿sí? Y en ese camino, que en realidad es una huella, un callejón vecinal muy peligroso, está promocionado turísticamente, pero es para ir 4x4 en lo posible, o cuatri, o moto enduro, o a caballo, caminando. Porque hay gente que se larga y quedan colgados en algunas partes del camino. Ahí transcurre en esa historia, una historia medio triste de amor y de frío y de hielo, la mechuda sin cabeza, porque es un personaje que hay gente que dice que se le sigue apareciendo ahí en ese camino. Entonces él lo escribió y está muy bueno ese relato. Y me acuerdo que éramos chicos y que había un señor que era más petizo que mi papá, pero que usaba caballos grandes, un niño peña, y entonces andaba como las patitas así con un pecado, bañador, y bajando en ese camino hay un lugar que se llama Paso Guzmán, que antiguamente, no tan antiguo porque yo era chica, era un boliche de campo, y estaban ahí todos los parroquianos, y llega don Herminio, que era un tipo serio, muy respetado, y dicen que llegó muy pálido, muy asustado, y que bajó todo el trayecto desde su campo con la mechuda sin cabeza prendida en el recado, en algo. Se le había ahí prendido. Pobre. Es medio triste la historia, pero está muy buena, se las recomiendo. Entonces realmente tiene un valor regional y histórico, porque habla de todo este periplo de los galeses hacia la cordillera, del coronel Fontana, que también fue miembro muy activo de los rifleros, y ahí está la organización, la asociación. El año pasado fallecieron 3 de los rifleros,
y nos dieron presentes, estuvo para la fiesta, el aniversario de la llegada del coronel Fontana y la comitiva. El 25 de noviembre nos dieron un presente a cada uno. Entonces creo que además está bien escrito, habrá algunas errores que también tienen que ver con, me parece, de apuro también. Con la edad, ¿no? Con la edad. Contaba Pablo Lopresti, que tuvo que ver con la impresión que le llamaba la atención cuando mi tío le llevaba los libros, que tenía muchos proyectos, o sea, sí. Él jamás asumía la edad que tenía y parecía que digamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y era llamativo. Yo quería leer un pedacito. Este es un libro de canción interior que escribió Alejandra Bratín, que hizo un registro fotográfico, y hay una foto muy linda, casualmente, de Héctor con un caballo, con el caballo, y voy a leer un pedacito. Dice: Héctor Garzoño tiene 94 años, pero no se da cuenta. Este es en el momento que hace la entrevista, ¿no? Dice: aún no lo puedo imprimir en forma de libro, y sin embargo ya lo es, ¿no? Cuentas la investigación, justamente el libro que estamos presentando en ese momento de la entrevista aún no está. Dice, cuenta mi tío, cuando era un niño, en un acto en el que se inauguraba el busto de quien había estado al frente de la expedición de los rifleros, se encontraban parados frente a él tres de sus héroes, John Evans, James Thomas y Antonio Higgins, y lo miraban ahora con más de 70 años cada uno, los mismos que, con 20 años, habían atravesado a caballo 700 kilómetros inhóspitos desde Rawson hasta la inexplorada cordillera. Héctor creció admirándolos. Tal vez esa fue la razón que lo llevaría años después a crear una asociación civil en su honor. Y sigue, ¿no? Aún le faltaba terminar la novela que está escribiendo sobre estos personajes y completar varios proyectos. ¿Te dije cuántos años tengo?, me preguntará como al descuido. Una música imaginaria invade la escena, baja el tono de su voz y en cámara lenta muestra su esencia. Le hubiera gustado ser galés, dice la autora. Voy a leer un pedacito, ¿no? Recuerdos de la infancia, escribió, y habla, ¿no? De muy chico tuve una relación amigable, afectiva con la colectividad galesa de la colonia 16 de octubre. La mayoría de mis amigos de la infancia fueron hijos de galeses, compañeros de escuelas y de juegos, de cumpleaños, y sobre todo la relación con los caballos. Quizás esto y el rico té con pan casero, manteca salada y dulces varios hacían más agradable esta relación. Y sigue, ¿no? Pero no tan solo por lo que explico admiraba la colectividad galesa, disfrutaba apreciando la relación familiar, el respeto recíproco de padres e hijos, sus viviendas modestas pero mantenidas con muy buen gusto y con el aporte de la artesanía doméstica en sus adornos, que era un reflejo del calor del hogar. Todo ese entorno y sumado al cariño con que era acogido y tratado me hacía muy feliz. Recuerdos que quedaron grabados como lo más grato de mi infancia y adolescencia. Después sigue, ¿no? Dice, muchos son los episodios que he vivido y con los años interpreté el gran fondo moral que inspiraba al espíritu galés. Y sigue y cuenta una anécdota. Cuenta que estaba con su caballo, y lo voy a hacer corto y voy a resumir una parte, y que vieron un hermoso alfalfar, ¿no? Estaba con su petizo botafuego y vio un hermoso alfalfar. Y cruzó el alambrado y nerviosamente corté plantas de alfalfa. Tan absorto estaba en mi propósito que solo el taparme el sol la sombra de un hombre alto me llamó a la realidad. Levanté la vista y vi un señor que con cara seria, porque el terreno tenía un propietario, ¿no? Pero con cara seria, tras de mostrar enojo, me dijo, jovencito, ¿no abrió la puerta de entrada? Por un pedido de permiso podría estar aquí tranquilo. Bueno, levante lo que tiene cortado y vaya. A otra vez recuerde cómo se hace. Era tan fácil como... La foto que está acá es con su querido caballo Pancho, que está grande también, y los últimos días fue al campo y no lo encontró, porque él lo llamaba al caballo y venía, Pancho, Pancho, y mientras hacía algo, el Pancho venía. Y no acudió a su llamado, que es muy llamativo, porque el caballo sabía, no fue.
la primera vez, porque el caballo sabía que mi papá, además de que lo conocía, le conocía la voz, por supuesto, le daba algo, avena o algo, pero estaba muy preocupado. Esa fue una de sus últimas preocupaciones. Y ahí apareció en las fotos Marilyn Jones y su marido es Jorge de Oro, el gran músico que tenemos. Yo había ido a ver un coro el sábado, él falleció un lunes y lo había ido a ver al coro. Era un coro normal que se formó así, pero aparece de golpe Jorge de Oro con toda su gente que hace maravillas y él se lamentaba porque no había ido conmigo, yo no sabía ni que iba a estar tampoco, ¿no? Y después se comió un asado que yo creo que eso también es mal, comimos bastante. Pasó el domingo, fue al campo con su amigo, que entre los dos, Osvaldo Williams, ¿ves? Otro galés. Los dos, medio peligroso la dupla, porque para manejar ya era grande mi papá, bueno. Y el lunes, después de su clase de pilates, ya creo que lo conté, ya falleció. Se sintió un poco mal y no pudimos estar ahí con él. Estaba la señora, que iba 3 veces por semana, y ahí fallece el 26 de agosto, que el 28 era el aniversario de la nona de él, ¿no? Voy a poner un pedacito para que los que no conocieron al personaje. Porque el personaje, o sea, el libro se trata básicamente, son semblanzas, son personajes, son presentaciones, cada una de distintos personajes que le da algunos galeses, algunos sí, no, pero mi tío también era un personaje. Mi nombre y apellido son Héctor Oscar Garzonio Moré, mi madre era Moré, y nací acá en Esquel, el 28 de enero de 1928, en la avenida Alvear, al 600. Ahí, una casa que había hecho mi papá antes de casarse. La hizo, era artesano, hacía de todo, y entre las cosas que sabía era la albañilería, y se hizo una casa que era muy linda, y todavía sigue siendo linda con muchas reformas que le han hecho. Y bueno, tenía 24 años, mi mamá 18. Ahí nací un hermoso día, decía mi mamá, y yo cada vez que paso y veo la ventana me decía que la ventana esa que se ve hacia la avenida Alvear, la última de la casa esa, era una mañana muy linda, soleada, y bueno, yo me parece que estoy viendo el momento como si lo hubiera vivido exactamente, si lo hubiera sido consciente de que estaba allí en ese momento. Pensaba, no sé si quieren escuchar un pedacito, le cuento sobre Apiwan. Sí, es muy interesante. Les cuento un pedacito del programa de radio. Es un acontecimiento muy importante que ocurrió, importante en el sentido de la trascendencia que tuvo por la personalidad del ingeniero Apiwan, que era un destacado ingeniero de la colonización galesa, que vino en el segundo embarque, la segunda expedición que llegó acá después de Mimosa, y que puso una inyección de no solamente de intelectualidad por el nivel cultural que tenía, sino de la actividad profesional, que era muy activo. Diseñó el camino de la costa a la cordillera y inició el ferrocarril también. Así que era una personalidad muy destacada, y en ese tiempo existía la cooperativa. Apiwan estaba en la cooperativa mercantil que había fundado los galeses, que también era un tema interesantísimo para hablar, por el significado que tiene el cooperativismo en el mundo, ¿no? Y fue creada justamente por los galeses en Gales, y trascendió mundialmente. Bueno, la mercantil era el negocio más importante que existía en toda esta zona. Apiwan estaba transitoriamente gerente en Arroyo Pescado de una sucursal. Había una sucursal ahí, hay otro en La Guinea, había en Gaiman, había en Dolabo, en Madrid, en Esquel, por supuesto, en Entrevelli.
había muchos negocios. Después hubo un virrante, el monopolio de las grandes empresas que no pudieron competir ellos. Pero bueno, Piwan estaba encargado y ese día, el 28 de diciembre de 1911, se accidentó queriendo prender un calefactor, un calefón, eso, ¿a leña? No, para luz ¿Queroseno? eléctrica. Para luz eléctrica, sí, ¿Ah? a queroseno. Para luz eléctrica. No, queroseno. Sí, a queroseno, pero para alumbrar, Ujú. un farol. Y se retiró a la casa y después, ya por cerrar la cooperativa, el negocio, llegaron 2 personas para comprar. Y viste que le hacen una compra grande y tenían que conversar con el propietario, el gerente, el encargado, porque la compra iba a ser importante. Estuvieron viendo varias cosas y querían tener interés en unas monturas de cowboy que norteamericanas le habían llegado. Y dice, pero está enfermo, pero le insistieron que lo vaya, está en la casa retirado, no me gustaría molestarlo. Era un muchacho que atendía, un muchacho galés, recién llegado, que no hablaba español, hablaba inglés y el galés, y entendía con los pistoleros, que eran Wilson y Evans, en inglés. Bueno, insistieron hasta que lo fueron preguntando a Piwan y accedió a Piwan, vino. Cuando vino una conversación, surgió que tenían que le dijo lo que querían comprar y no sé por qué motivo se arribaron a la caja y allí estaba cerca lo apuntaron, dijeron esto es un asalto. Un asalto de la típica. Piwan quiso manotear el revólver, pero como se había quemado, tenía la mano vendada y no lo manejó. Le ganaron de mano y lo mataron. Ahí inmediatamente. Y ahora esto ha vuelto a ser novedad, digamos, aporta detalles a ese acontecimiento. El hecho es que aparece la carta de ese muchacho galés que recién llegado, como digo, acá a la colonia, la escribe a los padres, le cuentan detalles cómo fue todo. Y así, sucintamente fue así como le cuento lo que él dice. Y además dice, era muy bueno el hombre. Un pedacito de una historia de un gallego. Sí, Marcelo tiene libros sobre, ¿no? Sí. Y esa cuenta se conoce, esa carta se conoce Sí. ¿cuántos años después? No sé cuántos años después se conoció, pero la tradujo una señora carenza, digamos, del Valle, y queda y me pasó la traducción. Sí. Ya necesito pero sí, se conoció Muchos después. años después de cómo habían sucedido Sí. los hechos. Bueno, y él cuando fallece también tenía proyectos de escritura anotaditos. Tiene una novela, pero como no pasaba la cosa en la computadora, tiene los escritos todos con su letra que hay que empezar a armar. ¿Seguía a mano todo? ¿Y máquina de escribir? No, tampoco. Bueno, eso fue la presentación. Eso era más que nada. Gracias por la escucha atenta. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Un comentario, ideas. Sí. En la ruta 4, la zona de Gaste, de Gangán, había una familia Morel. ¿Son parientes de ustedes? Sí. ¿No? Sí, son los también. Es más, estábamos recién mirando, en una de las imágenes que están acá en la pared, hay un certificado firmado por Alfredo Moré, con el maestro Toshi. Mirá la historia, ¿no? La historia de la familia tanto Garzoño como Moré y demás es muy vieja acá. Los Moré, una parte se van a la cordillera y una parte quedan acá en la costa.
hay una calle acá en Barrio Sur que es Moré. Bueno, Alfredo Moré creo que era maestro, me estaban diciendo, y firma el certificado, viene el inspector a tomar examen a los alumnos de esta escuela donde estamos, y firma el maestro José Toshi, Alfredo Moré, y el inspector tiene el itinerario. Son de la misma familia, creo. Los Moré parece que era un tema político, nacidos en Uruguay, en gran parte con un tema de los colorados y los blancos, el tema de que vienen por acá, viene uno, después se llama el otro, es normal que pasaba eso. Asumen los conservadores colorados y vienen los que ellos eran blancos y tienen que exiliar prácticamente, se van, vienen acá, pero con la idea de volver, como menos el abuelo Ángel Moré tenía idea de volver en la misma. No volvió. ¿Dónde se puede comprar el libro? Acá lo tengo, para el museo. A mí solo agradecerles a Lucía Pasilina y Fabián, ¿no? Que hayan, bueno, no se hayan acercado a este libro. Sí, comentaba con ella que tuve la suerte de conocer a Héctor en el año 1995, que se acercó al primer congreso de historia de Trevelin. En esa época todavía era un hombre que trabajaba para ganarse la vida, así que bueno, pero digamos, esos espacios y para interesarse en la historia, bueno, llegó justamente a presentar un primo sobre el mundo, así que ya tenía escrito el cañón de los bandidos, ¿cierto? Así que bueno, ahí intercambiamos y ahí, bueno, empezó una relación, después él colaboró en la realización del segundo simposio sobre los banderos que se hizo en Trevelin y en las excursiones, se mostró a la gente que vino al simposio donde estaba Zúñiga, ¿no es cierto? Que es un lugar difícil de acceder, digamos, ¿cierto? El nos mostró el cañón de los bandidos. Guía turística, hizo de guía turístico, sí. Y más allá de su exposición y su participación como organizador en el Congreso, y bueno, también nos hizo contacto con la gente de la estancia de Corcovado, donde estaba el campo de Ramos Otero, que fue secuestrado por Wilson Medina, y lo que quería agregar era que sé que a vos próximamente tiene el afecto y como asindina y puede estar, digamos, no digo si enturbiada, pero es difícil, digamos, separar el sentimiento y lo escrito, pero yo que lo conocí y no soy familiar, que puedo dar absoluta fe de que el hombre enamorado de la historia, que era muy activo y que realmente estaba leyendo, investigando, compartiendo y como dice ahí, creo que Alejandra Martínez en el párrafo, digamos, se olvidaba los años que tenía, ¿no? Sí, parecía eterno y tenía proyectos, para que yo la escuché esa entrevista que estuvo con Calavita Mateo, y creo que había una descendiente activa en la televisión. María Loete, que está en el programa, y es Tata la nieta. Exactamente. Así que bueno, va a ser un gusto poder ver las vivencias, sí, las historias y los relatos que Héctor nos ha regalado. Muchas gracias a vos por traerlo. Queremos agradecer, además de que no mi prima, pero salvando esa distancia, realmente muchísimas gracias, Gaby, que se vino de Cordillera a presentar el libro. Es un placer, son esos pequeños, creo que la sociedad se va construyendo, ¿no? Estos pequeños relatos que por suerte quedan escritos, porque si no quedan en la memoria, muchas de estas cosas las hemos escuchado, en nuestros padres, mi abuela que me contaba cuando íbamos en los viajes. Hoy en día me encantaría tenerla grabada mi abuela, porque las cosas que nos contaban eran increíbles, ¿no? De ese esquel, de esa época, de esa colonia, de cómo vivían, de cosas que para ellos eran cotidianos y que hoy en día nos parecen extrañísimos. Bueno, que eso quede grabado, que eso quede escrito, es un montón, es un mérito enorme. Gracias a Héctor por haberlo escrito, gracias Fabi por venir y traerlo, presentarlo, y bueno, decíamos
Sí, quería agregar que ya que está Marcelo presente también, él también siempre hablaba del atractivo también histórico, del interés que despertaba la presencia de los bandoleros, que realmente era parte de una historia. Bueno, ahora hay bandoleros, los típicos, de los caballos, de las persecuciones y bueno, y Marcelo está colaborando, es parte de un proyecto turístico patrimonial que tiene que ver con Corcovado, Trevelin, que también, Arroyo Pescado, donde lo matan a este pobre, ¿cómo se llamaba? ¿Pijuan? Sí. Claro. Y para hacer todo un recorrido turístico, un itinerario, ¿sí? Y bueno, y todo lo que eso conlleva, porque ¿qué hay que hacer? Hay que capacitarse con gente del lugar. Yo que he sido profesora también de secundarios rurales, hay secundarios que tienen orientación en turismo y es toda una salida laboral también, el ser guía de sitio de su propio lugar, que muchas veces los propios chicos, chicas no lo valoran mucho porque están ahí en ese entorno y venir con una propuesta es otra apertura y ver otra dimensión que además de todo lo que tenga que ver con lo campero, lo gauchesco, hay otras salidas que tienen que ver, bueno, con todo este aspecto del turismo, que por supuesto la idea es que sea consciente, ¿no? En su desarrollo. Pero bueno, ese aspecto histórico es muy importante. Bueno, gracias. Gracias. Y vamos a seguir ahora, nos invitamos a todos, seguimos con el fogón literario para relatos, si quiera continuar, bienvenidos.